Dentro de los factores dietéticos de mayor impacto, y esto ha sido uno de los énfasis que hemos dado desde la Secretaría de Salud y desde GISAMAC, destaca que en las últimas décadas el incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, los cuales de manera ubicua se encuentran ya en prácticamente todos los rincones del país. Estos alimentos, que tienen un enorme contenido de alimentos críticos como azúcares agregadas, grasas saturadas, grasas industrializadas, sal, y contribuyen ya hasta en un 30% de las calorías diarias que consumen los mexicanos. Este sistema alimentario tiene un gran impacto en salud de las poblaciones y representa uno de los factores claves que explican la doble carga de la mala nutrición en el país. Según datos del ENSANUD del 2018, 51% de la población tenían algún grado de insuficiencia alimentaria, pero a la vez 75% de la población adulta y más de una tercera parte en las poblaciones de adolescentes y escolares tienen sobrepeso y obesidad. Y las consecuencias de la obesidad en años perdidos saludables, en discapacidad, en mortalidad prematura, son evidentes. La obesidad es el factor principal de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, y estas enfermedades explican más de la mitad de las muertes en México, y durante la pandemia han sido los factores principales que también han explicado los altos índices de mortalidad que hemos visto. En ese sentido, y con esta gran urgencia, como mencionó el doctor López-Gatell, desde el inicio del gobierno se estableció el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, en donde participamos no solamente sectores del gobierno, sino también las organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, y así en múltiples actores con una acción de cooperación intersectorial, y con el apoyo de Presidencia se estableció un programa especial que estamos trabajando sobre esa misma línea y que además son precisamente los objetivos fundamentales de esta cumbre. Uno de los mecanismos que los mismos organizadores de la cumbre propusieron para trabajar y preparar la cumbre fue el establecer estos diálogos nacionales, del cual tuve el honor de participar y de ser nombrado convocante nacional desde la Secretaría de Salud, y con un grupo técnico que tiene una gran participación, y agradezco muchísimo la participación que hemos tenido tanto de las organizaciones internacionales, pero también de otros sectores de gobierno activamente en este secretariado técnico, principalmente conformado por CONAVIO, por SADER, por Secretaría de Relaciones Exteriores, por el INPI, y coordinados, y agradezco mucho a la coordinación muy efectiva de la doctora Lisbeth Díaz, que ha coordinado este grupo técnico durante todos los diálogos, y que además este mismo mecanismo servirá también para la coordinación de los siguientes pasos después de la cumbre. Después de la cumbre se propone una serie de coaliciones en las que desde el Gobierno de México y con la participación plural que tenemos en GISAMAC, pensamos trabajar activamente para que en estas coaliciones se vayan llegando a los compromisos que se requieren. Para la preparación de esto, desde el 15 de abril al 3 de septiembre, se realizaron 10 diálogos nacionales donde hubo una participación de más de 1,000 personas, participando desde 90 instituciones y organizaciones. Creemos que fue una convocatoria muy amplia, en donde pudimos escuchar todas las voces de todos los rincones, de todas las organizaciones que tienen una participación muy activa y un interés muy importante en la transformación del sistema agroalimentario. Y entre las prioridades que se identificaron en estos diálogos, voy a nombrar solamente algunas que creo que son muy importantes. Una parte muy importante es el generar unas políticas integrales de gobernanza, pero especialmente que estén blindadas de conflicto de interés. Vemos este como uno de los grandes peligros que tiene las políticas transformadoras, no solo a nivel local, sino a nivel global, y así se ha expresado también en la cumbre. El peligro que los corporativos puedan influir en las políticas globales y locales es muy importante, y se tienen que establecer mecanismos claros para que este conflicto no impacte en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Una parte muy importante también fue el definir una estrategia clara para tener planes regionales que articulen la transición agroecológica de los sistemas productivos y la eliminación progresiva de los agroquímicos en el consumo saludable, y apoyar a las personas productores de pequeña y mediana escala. Esto ha sido uno de los puntos claves también en la cumbre y también desde GISAMAC. También creemos que desde el punto de vista de enfoque, y agradezco mucho el acompañamiento y el empuje de UNICEF
para lograr este diálogo específico, de entender la prioridad que representa la mala nutrición en los primeros 1000 días de vida. Y hemos aprovechado también en este foro, y queremos aprovechar también en la cumbre, para insistir en la necesidad y en la importancia de tener un respaldo mucho más categórico, claro y con compromiso del Código Internacional para la Comercialización de los Sucedáneos de Leche Materna, que no solamente en México, sino en gran parte del mundo, no se sigue, no se obedece, no se ha vinculado estrictamente con la política pública. Por otro lado, creo que es importante, y también así se expresaron en los foros, la necesidad de promover, preservar y defender el derecho a los recursos genéticos locales para una alimentación saludable. Y finalmente, una gran contribución también durante los diálogos fue la necesidad de reconocer que no es únicamente a través de la tecnología, información e informatización extrema de los sistemas de producción, que sí vemos durante la cumbre un gran grupo que está impulsando la necesidad de sobretecnificación e informatización de los sistemas de producción, pero tenemos que reconocer que no solamente es esto, y tenemos que tener una conciliación con los saberes milenarios y de los grupos los grupos ancestrales que tienen sistemas de producción que son mucho más cercanos a lo que se requiere. GISAMAC en ese sentido apoya esta iniciativa. Sin embargo, exhortamos que la misma cumbre tenga una inclusión mucho más participativa de todos y de todas. Hay sociedades, hay mecanismos que la misma organización, la FAO, había promovido desde su Comité de Seguridad Alimentaria, donde tenemos un mecanismo de la sociedad civil muy activa participando en las políticas públicas globales, y tenemos que incluirlos en este gran embate global para su transformación. En ese sentido, creemos que uno de los componentes principales que también debemos impulsar durante la cumbre es la necesidad de una regulación global. Por ejemplo, desde GISAMAC tenemos dos acciones en el gobierno que han tenido una parte muy importante en la política pública. Uno es la obligatoriedad del etiquetado frontal de advertencia para alimentos industrializados, desde la norma 051, y el otro es el decreto firmado desde Presidencia para la disminución gradual del uso de glifosato, que también contempla la prohibición de siembra del maíz transgénico. Estos dos elementos a nivel local se han topado con una serie de barreras muy importantes por los mismos corporativos que tienen un conflicto de interés en estos dos ámbitos, en la industria alimentaria y en la industria y en la agroindustria. Sin embargo, una política global, una cumbre global debería ser una oportunidad ineludible de poder tener mecanismos de regulación global y de compromiso global de estos corporativos que afectan a todo el mundo y especialmente en los países más pobres. Es en ese sentido que consideramos que ahora más que nunca debemos asumir este papel gubernamental como entes de cambio, de regulación, de articulación, para lograr que los sistemas alimentarios que garanticen el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y culturalmente aceptable, pero que a la par proteja la salud de nuestro planeta. Y estos deben ser los objetivos de esta cumbre. Muchas gracias. Con esto encuadre, ahora pediré al subsecretario Víctor Suárez, que desde SADER ha sido un actor clave para GISAMAC y para estos diálogos, que nos dé su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruy López Ridaura. Muy buenos días a todos nuestros compañeros y compañeras integrantes del GISAMAC. Muy buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. En el marco del documento del GISAMAC ante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que ha sido presentado por el doctor Ruy López Ridaura, queremos enfatizar los siguientes puntos relacionados con la necesaria y urgente transformación de los sistemas nacionales y globales de producción de alimentos. 1. Los sistemas hegemónicos de producción de alimentos con base en la llamada Revolución Verde están agotados y son ahora contraproducentes en lo social, en lo ambiental, en lo referido a la salud pública y en materia de alimentación saludable para toda la población. Por tanto, es pertinente el llamado de las Naciones Unidas para la transformación de fondo y no solo cosmética de los sistemas alimentarios globales. 2. Asimismo, es de advertir el grave riesgo que representa el creciente poder de las corporaciones en la estructuración y funcionamiento de los sistemas alimentarios globales
socavando la voluntad ciudadana, los derechos humanos, los límites ecológicos planetarios, así como la salud y seguridad alimentarias de los pueblos y naciones. Por tanto, un tema central de la cumbre debería ser la limitación de la influencia y poder de las corporaciones agroalimentarias en los organismos de la ONU y en los mismos gobiernos nacionales. 3. Es por eso que en el marco del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha enfatizado, por un lado, en el principio de la separación del poder económico del poder político y, por otro lado, en la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable, sustentable y competitivo. 4. Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2024 y el Decreto Presidencial del 31 de diciembre de 2020, se establecen los siguientes mandatos. A. Impulsar una política de autosuficiencia y rescate del campo con base en la soberanía alimentaria, una transición agroecológica sin transgénicos, ni glifosato, ni otros plaguicidas altamente peligrosos. 3. Apoyar a todos los sectores productivos del país, pero poniendo en el centro a las agriculturas campesinas e indígenas, respetando sus derechos y revalorizando su enorme potencial productivo y su papel en la preservación del patrimonio biocultural de la nación. Todo esto bajo el principio de que por el bien de todos, por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Se establece también un mandato para coadyuvar en la construcción de un nuevo sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable a través del incremento de la producción y productividad de los cultivos y productos agroalimentarios sanos e inocuos. El uso responsable del suelo y agua y la inclusión de sectores históricamente excluidos. Asimismo, se propone lo anterior a través de la articulación, armonización y visión sistémica integral de las políticas públicas. A partir de la nueva política agroalimentaria en nuestro país, consideramos que es extremadamente pertinente la propuesta del KISAMAC ante la cumbre de la ONU que ha sido dada a conocer por el doctor Ruy López Ridaura. Solo me resta enfatizar, por último, que la cumbre no tendrá éxito ni trascendencia si continúa excluyendo al Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO junto con su mecanismo de participación de la sociedad civil y su panel de expertos de alto nivel. La cumbre debe recomendar la participación central del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en el seguimiento y coordinación de las transformaciones de los sistemas alimentarios globales y nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario Víctor Suárez. Muchas gracias por esas palabras. A continuación, le doy la palabra al maestro Iván Rico, subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Gracias, doctor Ruy. ¿No se escuchó? Perfecto, gracias. Me voy a permitir hacer lectura de un documento que elaboramos en el sector ambiental para precisamente presentarlo en esta ocasión, pero antes quisiera de manera muy breve manifestar que desde el sector ambiental le damos una especial importancia y relevancia al grupo que ya han referido quienes me antecedieron en el uso de la palabra, precisamente porque es un grupo o es un espacio de coordinación, de interlocución
y sobre todo de trabajo que nos permite atender problemas y situaciones como de sistemas alimentarios de manera integral, ¿no? Temas que no podrían atenderse de manera adecuada si desde cada una de las secretarías y desde cada uno de los ámbitos de competencia de cada una y uno que tenemos, lo hacemos de manera individual. De esta suerte, pues nosotros valoramos mucho pertenecer y participar en el grupo GISAMAC, que a lo mejor su nombre no hace justicia a la amplitud y el trabajo del grupo, ¿no? Porque sería muy difícil incorporar toda la participación que tiene este grupo en un nombre, pero el nombre no es lo importante es la conformación y los objetivos mediante los cuales nos conducimos. Una vez dicho esto, me voy a permitir dar lectura al documento referido. El modelo neoliberal de desarrollo implementado en los últimos 30 años en nuestro país ha causado el deterioro del bienestar social y de nuestras condiciones ambientales. En el ámbito de la producción de alimentos, este modelo ha tenido un impacto altamente negativo en el medio ambiente, generando pérdida de biodiversidad, fragmentación de los ecosistemas, sobreexplotación de los mantos acuíferos, contaminación del suelo, aire y agua. Por su parte, en la dimensión económico-social, este modelo ha provocado la exclusión productiva de los pequeños y medianos agricultores, pérdida de saberes tradicionales, migración y daños a la salud por el uso excesivo de agrotóxicos. A la luz de lo anterior, resulta fundamental reafirmar el compromiso del Gobierno de México de impulsar prácticas agroecológicas y del patrimonio biocultural que aumenten la productividad sin efectos adversos para la naturaleza, preservando la gran diversidad biológica y cultural del país, y sobre todo respetando el conocimiento tradicional y las innovaciones realizadas por los pueblos originarios y las comunidades locales. Desde la Semarnat impulsamos acciones concretas alineadas con el compromiso de este gobierno para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a un medio ambiente sano, a la protección de la salud y el acceso al agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Bajo la perspectiva de conservar produciendo y producir conservando, buscamos potenciar prácticas productivas que permitan tanto la conservación de la agrobiodiversidad y de los ecosistemas naturales del país, como avanzar en el objetivo de la soberanía alimentaria. Una acción a destacar es la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, en el que se establecen las acciones para sustituir gradualmente el uso de glifosato por alternativas que no dañen a la salud humana y al medio ambiente. Con este decreto y las acciones consecuentes para su cumplimiento, México ha dado un paso fundamental hacia la preservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad que resguarda a nuestros pueblos originarios y campesinos desde hace miles de años. La Secretaría de Medio Ambiente, como una de las dependencias responsables de ejecutar las acciones que establece el decreto, reitera su compromiso de mantener una política de protección de los recursos naturales con justicia social, en beneficio de la salud humana y del entorno natural. De esta forma, buscamos incentivar una nueva ética de producción y consumo en los territorios con la consolidación de sistemas agroalimentarios justos y sostenibles, a través de la participación ciudadana y el trabajo coordinado de la Administración Pública Federal, como es este grupo de coordinación. Por supuesto, con el acompañamiento de la sociedad civil y otros sectores como el académico. Como parte de GISAMAC, en la Semarnat celebramos que en el marco del Sistema de Naciones Unidas se detone un proceso global de diálogo sobre la necesidad de reformar nuestros sistemas alimentarios para incorporar prácticas que consideren no solo criterios ambientales que preserven los ecosistemas, sino también que visibilicen e incorporen a los productores locales y a pequeña escala como parte de la solución. Por último, quisiéramos reiterar como sector ambiental nuestro interés y compromiso de continuar impulsando políticas, estrategias y acciones que contribuyan al objetivo de transformar los sistemas agroalimentarios en modelos más sustentables, justos y saludables, todo esto a ras de piso, desde el territorio y desde las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Iván Rico, por las palabras. Y entonces ahora damos la palabra a la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora general de CONACYT, que nos acompaña de manera virtual. Adelante, María Elena. Muchas gracias. Saludo con mucho afecto a mis compañeros. Saludo también ¿No se escucha, con María mucho Elena? Bueno, no es, ya me están escuchando. Ok. Bueno, decía que saludo con mucho afecto a todos mis compañeros que están a la cabeza de esta conferencia de prensa y también a los medios de comunicación.
Voy a ser muy breve. Desde el CONACYT estamos completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho por parte de mis colegas del gobierno de México y bueno, seguramente va a haber una congruencia también con lo que vamos a escuchar de parte de la representación de la sociedad civil y de la academia. Hace 50 años, durante el primer Congreso Mundial sobre Alimentación, en junio de 1963, se declaraba en la ONU que tenemos los medios, abro comillas, y la capacidad para erradicar el hambre y la pobreza de la faz de la tierra en nuestro tiempo de vida. Solo falta tener la voluntad. Y la buena noticia desde México es que hoy el gobierno de México tiene la voluntad para realmente cambiar y, como se ha dicho aquí, desde la base, con gobernabilidad y sobre todo con quienes producen todavía una parte importante, la mayor parte de los alimentos, sobre todo saludables, y con acceso a recursos muy pequeños en comparación a los recursos que usan los grandes consorcios agroalimentarios que están transformando el planeta, afectando el cambio, contribuyendo al cambio climático, produciendo alimentos que no son pertinentes a las diferentes culturas y que además destruyen el ambiente y destruyen, como se ha dicho aquí, también la salud. Entonces, en México ahora tenemos entre varias iniciativas desde todos los sectores, como se ha compartido ya, que van y que están ya transformando estructuralmente el énfasis de los sistemas agroalimentarios, dando un apoyo mucho mayor a la agricultura campesina y protegiéndola de los embates de esta dominación monopólica de los grandes consorcios agroalimentarios. Y el decreto presidencial que plantea, que mandata ahora ir sustituyendo el uso de agrotóxicos, particularmente el glifosato, y de excluir ya del campo mexicano y de la mesa de los mexicanos el maíz transgénico para recuperar el maíz nativo, que no es equivalente sustancialmente, es decir, el maíz nativo tiene nutrientes, tiene características también adecuadas al crecimiento en cada una de las regiones e implica el recuperar un alimento asociado a sistemas agroalimentarios mucho más sustentables y mucho más saludables. Este decreto es ya un cambio estructural importante en el cual estamos trabajando todas las dependencias aquí articuladas, y el CONACYT tiene a su cargo particularmente el sustentar científicamente y proponer planes de manejo inspirados en estos sistemas agroalimentarios, agroecológicos, campesinos, propuestas que permitan ir sustituyendo la producción de alimentos, en particular nuestro alimento básico, que es el maíz, de manera industrial, de manera pues no saludable y no sustentable, y regresar a enfatizar los modos tradicionales de producción, acompañados también de desarrollos científicos que permitan potenciar las bondades de estos sistemas agroalimentarios campesinos. Este cambio global que se ha enunciado desde estas cumbres globales, si no es a partir del fortalecimiento y del reconocimiento del papel fundamental de los sistemas agroalimentarios en esta organización comunitaria campesina que todavía es muy sólida en nuestro país, y de estos sistemas tradicionales localmente adaptados que, si bien pueden acompañarse de desarrollos científicos contemporáneos, no pueden ser disruptivos y sobre todo no pueden sustituirse estos sistemas altamente adaptados y altamente adecuados a las culturas, a las demandas alimenticias y también a la posibilidad de seguir produciendo de manera sustentable alimentos sanos. No pueden ser sustituidos por sistemas
agroalimentarios estandarizados que vienen de otras latitudes y que no han sido adaptados a condiciones particulares. En México, siendo centro de origen y diversidad de decenas de plantas alimenticias, México es la cuna de origen, es la cuna y el centro de diversidad de aproximadamente el 15%, un poco más, de los alimentos de origen vegetal que llegan a las mesas de todo el mundo. Y esta agrobiodiversidad está viva en las manos de las y los agricultores y por lo tanto, de manera paralela a hacer realidad el decreto y a cumplir lo que se nos mandata como CONACYT de poner accesibles para todos estos paquetes tecnológicos de producción de alimentos sustentables y sanos. También en nuestro país y a nivel local, en cada comunidad, el cuidado de esta diversidad que es fundamental no solamente para nuestra seguridad alimentaria, para nuestra soberanía alimentaria, que es lo que estamos ahora comprometidas y comprometidos a recuperar, sino también es fundamental para la seguridad alimentaria mundial. Es decir, tenemos que ir desarrollando y fortaleciendo estos sistemas agroalimentarios bien adaptados a condiciones particulares que mantienen la agrobiodiversidad y la capacidad comunitaria de seguir produciendo alimentos de manera sustentable y saludable desde lo local hasta lo global. E insisto, la buena noticia en esta cumbre desde México o para esta cumbre desde México es que tenemos un gobierno que está bien articulado y cabalmente comprometido con la alimentación y la soberanía de nuestro país, la alimentación saludable y la producción de alimentos sustentables y con la claridad que esto no puede lograrse si no es con el apoyo de las comunidades campesinas que tienen los conocimientos y la capacidad de hacer realidad la recuperación de las soberanías alimentarias del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla, por la participación. Y a continuación le doy la palabra al doctor Luis Hernández, procurador agrario de la Procuraduría Agraria, para también que nos comparta su perspectiva. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto a mis compañeros y amigos integrantes del Comité Directivo de GISAMAC, presentes y a distancia, y a los medios de comunicación. Apenas es necesario insistir que el mundo asiste a la concurrencia de una triple crisis: ambiental, de salud y alimentaria, profundamente entrelazada, que entre otros factores de su generación está el cambio agresivo a las formas de producción y consumo de alimentos impuesta por los grandes consorcios internacionales. Por ello, cualquier alternativa de recuperación ambiental, sanitaria y alimentación pasa por la propuesta establecida por este grupo interinstitucional y que será llevado a la cumbre de la alimentación, de fortalecer un sistema agroalimentario saludable. Esta crisis ha tenido un especial impacto en las sociedades rurales de los países en desarrollo y, en el caso de México en particular, en el sector social del campo mexicano, que ocupa el 51% del territorio nacional y está conformado por más de 32,900 núcleos agrarios, ejidos y comunidades. Por eso, desde una perspectiva de pensar global y actuar local, nuestro compromiso establecido al interior de GISAMAC es el impulso de aquellas acciones necesarias para darle un contenido práctico a la orientación presidencial de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar el desarrollo social y sustentable de los núcleos agrarios.
Por ello, desde una perspectiva de derechos humanos individuales y colectivos, impulsamos las acciones necesarias para la transformación de los núcleos agrarios y la constitución de un sistema agroalimentario saludable, justo y equitativo. Esto se traduce en acciones prácticas. El desarrollo de acciones de orientación y difusión a los núcleos agrarios en relación a mejores prácticas saludables y ambientales, en el centro de las cuales hemos colocado este año la difusión del decreto presidencial de disminución progresiva del uso del glifosato, que está acompañado del levantamiento de una encuesta al respecto que estamos llevando a cabo conjuntamente con CONACYT. En segundo lugar, el generar la difusión de nuevas prácticas y de ser enlace con las dependencias responsables de apoyos en la transformación del sistema agroalimentario, en lo cual saludamos la colaboración de la subsecretaría a cargo de nuestro amigo Víctor Suárez. Pero en tercer lugar, y creemos que esto es lo que le da un sentido muy consolidador de las acciones, el impulso a la constitución de los comités de salud, alimentación, agua y medio ambiente al interior de los núcleos agrarios y la constitución de los comités respectivos. Hemos iniciado este proceso de una manera preliminar en el curso de este año y esperamos alcanzar una meta de más del 80% de los 32,900 núcleos al término del sexenio, y en lo cual la colaboración, participación y apoyo de Semarnat y de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Salud han jugado un papel muy importante. Creemos que es fundamental recuperar una visión integral del territorio, en que no solamente es la tierra y el agua superficial, sino también la selva, el bosque, la biodiversidad, los recursos genéticos y los saberes tradicionales que deben ser la propiedad a consolidar y a defender por los núcleos agrarios. Esto aspiramos convertirlo en realidad con las modificaciones legales y reglamentarias e impulsarlo en la conciencia y las prácticas de los núcleos agrarios. La recuperación de nuestros saberes tradicionales para la modificación de la agroecología constituye un valor inapreciable para que este salto de calidad pueda tener realidad en nuestro país. Creemos firmemente que los derechos humanos que no son exigibles, no son justiciables y no son ejecutables constituyen demagogia. Por eso tenemos que construir un sistema de justicia alimentario, ambiental y agrario integrado que dé satisfacción a estos intereses sociales, colectivos y globales. Al saludar la propuesta de GISAMAC, a la que adherimos firmemente, llevada a la cumbre de la alimentación, reiteramos al mismo tiempo nuestro compromiso en el trabajo cotidiano en territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Hernández, por el apoyo y por el compromiso dentro de GISAMAC desde la Procuraduría. A continuación le damos la palabra al doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, que desde el sector académico ha sido una parte muy importante dentro de los trabajos de GISAMAC. Muchas gracias, Simón. Adelante. Muchas gracias, doctor López Ridaura, doctor López-Gatell, queridos amigos de GISAMAC y distinguidos invitados. Me da mucho gusto dirigirles un mensaje representando un poco la visión del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta cumbre aborda uno de los problemas más importantes y complejos de la salud pública. La transformación de los sistemas alimentarios es indispensable para responder al profundo reto que representa la carga de la mala nutrición por todas sus causas en el mundo. Particularmente en México se atribuyen 40,000 muertes todos los años tan solo al consumo de bebidas azucaradas.
y las dietas de mala calidad contribuyen a más de 100,000 muertes anuales por diabetes y es el gasto, la carga que genera esto al país es de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto Nacional. 30% de las calorías que consumen todos los mexicanos cada año provienen de alimentos ultraprocesados malsanos. Si no se toman acciones inmediatas para mejorar la alimentación de las poblaciones, este problema solo seguirá aumentando. Entre las principales acciones, algunas que ya se han señalado, están la promoción y el apoyo efectivo a la lactancia materna y alimentación durante los primeros 1000 días. Esta es una inversión en la que tenemos que hacer un gran compromiso como mexicanos y proteger a los niños, protegerlos de la publicidad de comida chatarra y del contacto con estos alimentos, reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en toda la población y fomentar dietas con alimentos básicos, frescos, locales, de forma seria e intensiva. Sin estas acciones, la epidemia no se va a poder controlar. Entre las principales barreras en países en desarrollo para lograr esta meta, se encuentra la interferencia de empresas, sobre todo multinacionales, en la implementación de estas políticas. La cumbre debe ser un espacio donde se puedan implementar mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y hacer un llamado para evitar los conflictos de interés y poner los derechos humanos, el bien común y la salud poblacional y planetaria por encima de los intereses comerciales. El grupo intersectorial GISAMAC puede lograr la coordinación necesaria para estas acciones, como ya lo ha demostrado con acciones reconocidas internacionalmente, como la implementación del etiquetado de advertencia para los alimentos ultraprocesados y la prohibición del uso de glifosato y maíz transgénico. Y puede continuar avances que apoyen estos objetivos. Yo con eso quiero concluir mi mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón, por tus palabras y la participación activa en GISAMAC. A continuación le doy la palabra al maestro Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, y en representación también de la gran participación activa que hemos tenido desde la sociedad civil, tanto en GISAMAC como en la conformación de los diálogos nacionales. Gracias. Muchas gracias por la invitación a GISAMAC. En primer lugar, queremos reconocer la importancia de esta iniciativa de GISAMAC. Creo que es un ejemplo que se debe poner incluso en la cumbre, esta unión de diversas instituciones de gobierno que trabajan áreas diversas, pero con una visión integral y común sobre algo que es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, que es el sistema alimentario. A la vez de que hemos participado en GISAMAC y hemos participado en los diálogos nacionales que el doctor López Ridaura ha coordinado, ¿no?, para llevar un posicionamiento a la cumbre, hemos estado trabajando durante años también en el Consejo de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas a través del mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Es muy importante mencionar que este Consejo de Seguridad Alimentaria tiene decenios trabajando y que fue hecho a un lado totalmente del diseño de la cumbre. Y llama la atención que la cumbre, Naciones Unidas, convocó al Foro Económico Global para organizar la cumbre y diseñarla. Esto ha generado protestas. Todo el mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas, que representa más de 300 millones de personas, de productores principalmente, desconoce la cumbre. El día de ayer hubo un documento que está siendo público, lo estamos enviando a los medios de comunicación por todo este mecanismo. Es una falta de respeto a uno de los organismos más democráticos que ha establecido Naciones Unidas. Creo que es muy importante mencionar la trascendencia de los sistemas alimentarios. Actualmente estamos enfrentando como civilización una crisis que pone en peligro a la humanidad, que es el cambio climático. El sistema alimentario actual tiene altísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando se habla de agroecología, estamos hablando de un sistema alimentario basado en la producción de alimentos que está dirigida a regenerar la tierra, a lograr que la masa orgánica que está en la tierra se vuelva una captura de gases de efecto invernadero. Es decir, el actual sistema alimentario no solamente no es deseable, no es viable, no podemos seguir con este sistema porque es parte del calentamiento global del planeta.
y tenemos que transformarlo a un sistema agroecológico donde podamos tomar conocimientos ancestrales, pero también muchos conocimientos científicos actuales que combinados pueden ser la alternativa para la humanidad. Los sistemas productores de alimentos pueden capturar gases de efecto invernadero en vez de estarlos generando. En ese sentido, es muy importante nosotros, igual que se han hecho los posicionamientos a nivel internacional, enviamos una carta que hicimos pública al presidente de la República, ¿no? Y a varias dependencias, especialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría nos ha dado una respuesta y tiene elementos importantes la respuesta. Habla de que en el posicionamiento se va a hablar de la diversidad biocultural, va a hablar de dietas saludables, sostenibles, justas, equitativas y seguras. Esto lo saludamos y lo aplaudimos. Promover la producción sostenible y agroecológica. Qué bueno que México va a hablar de la agroecología en una cumbre, ¿no? Que sabemos que estas grandes corporaciones no querían incorporar el tema agroecológico, lo querían poner de manera muy marginal, tiene que estar en el centro. Tampoco quieren hablar de productos ultraprocesados. Entonces, esto es muy importante. Hablan también del desperdicio de residuos, de comida y pérdida de alimentos. Pero lo que no vemos en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el tema del conflicto de interés. Pensamos que el gobierno mexicano debería hablar del conflicto de interés. La captura de esta cumbre de sistemas alimentarios puede sentar un pésimo precedente. Primero, tiene un daño enorme sobre algo que es clave enfrentar para la supervivencia de la humanidad, que es los sistemas alimentarios, porque no nada más es el efecto sobre el cambio climático, que contribuye, se considera casi un 30% de las emisiones, sino también este sistema alimentario que, por ejemplo, aumenta la frontera para ya sea producir aceite de palma para productos ultraprocesados en las últimas selvas tropicales del planeta, o amplían esa frontera para producir granos, para alimentar ganado, y ganado para hacer hamburguesas, salchichas, jamones, en fin. O sea, este sistema tiene y es necesario que cambie para la preservación de la biodiversidad, ¿no? Y para la preservación del clima. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la postura del gobierno mexicano hable de conflicto de interés. Esta cumbre dejó afuera a los organismos que tendrían que haber organizado la cumbre. Y las protestas están ahí. El día de ayer y el día de hoy hubo una conferencia del mecanismo de la sociedad civil con los indígenas que reúne a más de 300 millones de participantes. Quisieras verificar el audio de Perdón. Alejandro, parece que no se Voy a poner el escucha. micrófono. Muchas gracias. Alejandro, ahora le doy la palabra a la maestra Karina Sánchez Bazán, en representación de la licenciada Lina Paul, representante de FAO en México. Adelante, Karina. Muchas gracias. Muy buenos días, subsecretarios de Salud, de SADER y Semarnat, titulares de agencias gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, colegas de las agencias de Naciones Unidas, prensa y audiencia interesada en los sistemas agroalimentarios. Gracias por su tiempo y atención. Desde la FAO queremos agradecer la oportunidad que ha brindado el convocante nacional, el doctor Ruy López, a las agencias del Sistema de Naciones Unidas para participar en el secretariado técnico que lo acompañó en los trabajos camino a la cumbre de sistemas alimentarios. Queremos reconocer su trabajo, su compromiso y el de su equipo en la encomienda que le fue asignada. Es relevante mencionar que a nivel internacional ha destacado que en México los sectores salud y agricultura hayan colaborado estrechamente en el proceso de la cumbre. Esto porque hoy en día no podemos hablar de alimentación sin hablar de todos los aspectos que se involucran desde la producción hasta el consumo y de las implicaciones ambientales, económicas, sociales y de salud que esto tiene. Un sistema agroalimentario es un término que puede parecer complejo y lejano a nuestra realidad,
Sin embargo, todos los que estamos hoy aquí presentes de manera virtual o presencial participamos de este sistema. Cada vez que comemos estamos participando. Los alimentos que elegimos y la forma de producirlos, prepararlos, cocinarlos, almacenarlos y consumirlos nos convierten en parte integral y activa del funcionamiento de un sistema agroalimentario. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las fragilidades y desigualdades de este sistema. Ha acentuado la necesidad urgente de garantizar que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, inclusivos y resilientes. Este es un tema urgente y debemos aprovechar el proceso de la cumbre no solo para dialogar, sino para tomar acción. Les comparto un poco de la relevancia de la numeralia que hay a nivel internacional. Ha habido 1.571 diálogos anunciados, alrededor de 104.000 participantes en estos diálogos a nivel internacional. Hay 148 convocantes nacionales nombrados y por lo menos 89 hojas de ruta que los países han presentado. Con un nombre, que es reconstruir con transformación. La recuperación puede ser la oportunidad para la transformación, es decir, para realizar los ajustes que los sistemas agroalimentarios requieren para desarrollar resiliencia a riesgos futuros. Una de las transformaciones que en México se vislumbran es una reglamentación que haga tangible el artículo 4 constitucional para que el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada sea garantizado. Actualmente, el Ejecutivo, con el liderazgo del convocante y de la Secretaría de Agricultura, está colaborando estrechamente con el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, la sociedad civil organizada y las agencias de Naciones Unidas en una iniciativa encaminada a garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación. Esta no es una tarea menor. Juntos necesitamos trabajar efectivamente de manera intersectorial, poniendo siempre el bien público y el ejercicio del derecho a la alimentación de los más vulnerables como prioridad. Desde la FAO pedimos a todos los participantes del grupo GISAMAC y a todos los involucrados en los diálogos, tanto nacionales como independientes, que el trabajo no culmine aquí. Los intercambios, acuerdos y acciones necesitan continuar. La cumbre solo es el instrumento que nos ha invitado a trabajar en conjunto. El trabajo intersectorial organizado es una vía efectiva para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, justos y resilientes. Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno mexicano para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor calidad de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, por tu participación y también por la participación muy activa en el Comité Técnico Organizador de los foros. Ahora le doy la palabra al maestro Mauro Obrero, jefe de nutrición en UNICEF y en representación de UNICEF México. Muchas gracias, Mauro. Adelante. Tu micro, por favor. Está silenciado el micrófono, Mauro. Uy, perdón. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y participar en esta importante conferencia justo el día antes de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. Primero, desde UNICEF, queremos reconocer el gran esfuerzo del Gobierno de México en la coordinación de los diálogos nacionales en preparación de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, y también de GISAMAC, y en particular el liderazgo del convocante nacional, el Dr. Ruy López Ridaura, así como la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Estos diálogos, como ya se ha dicho, han sido incluyentes, no solo en términos de sectores y actores participantes, sino también en lograr una visión amplia de los sistemas alimentarios, tocando temas relevantes como la producción de alimento, el impacto ambiental, la salud y la nutrición.
Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, para decirlo con las palabras del asesor global David Navarro, la Cumbre de Sistemas Alimentarios sirve para recordarnos a todas y todos que los alimentos no son un recurso económico y de mercado, sino son un recurso vital que puede conectarnos con nuestros cuerpos, entre las personas y con el medio ambiente. De ahí la importancia de transformar los sistemas alimentarios en favor de una alimentación saludable y sostenible, particularmente pensando en las nuevas generaciones. En este sentido, en UNICEF a nivel global y aquí en México, nos dimos la tarea de realizar diálogos con niñas, niños y adolescentes para escuchar sus voces. Y desde estas voces de los niños surgieron temas muy interesantes. Primero, surgió la necesidad de incentivar los alimentos saludables y sostenibles, apoyando a quienes los producen, reduciendo sus precios en el mercado y aumentando su disponibilidad. Otro mensaje claro y fuerte de la niñez mexicana fue la necesidad de restringir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, que utiliza múltiples estrategias persuasivas, como el uso de influencers en diversos medios, sobre todo en los medios digitales, que sobre todo en tiempos de pandemia su utilización ha aumentado mucho. El último mensaje importante que dieron es que al mismo tiempo hay que impulsar la educación sobre una alimentación sana. También es relevante comentar que desde UNICEF, en colaboración con la OMS y los líderes de algunos países como México, participamos en la conformación de coaliciones globales, una sobre alimentación escolar y otra sobre dietas saludables y sostenibles. Esta última se anunciará mañana durante la cumbre. El objetivo de estas comisiones será de acordar a nivel de los países unas acciones prioritarias y unos indicadores en cada sector relevante, como es el sector de la agricultura, del medio ambiente o de la salud, entre otros, para mejorar las dietas de los niños. En este sentido, el rol de instituciones de coordinación multisectorial, como es GISAMAC, es crucial para materializar estos esfuerzos. GISAMAC en México representa la plataforma ideal para coordinar la ambiciosa agenda de transformación de los sistemas alimentarios. Y desde UNICEF nos da mucho gusto poder apoyar esta coordinación. Finalmente, y para terminar, queremos destacar algunas nuevas oportunidades que se identificaron durante los diálogos nacionales, que desde UNICEF aplaudimos, como lo es el propósito de fortalecer la atención en salud y nutrición durante los primeros 1000 días de vida, que representan la principal ventana de oportunidad para transformar la dieta de los niños y de las niñas. Esta acción se complementaría con programas de comunicación para el cambio social y de comportamiento hacia la adopción de dietas más saludables a todos los niveles de la población, y al mismo tiempo con una mayor regulación del marketing de alimentos y bebidas no saludables, incluyendo los sucedáneos de la leche materna. En este sentido, desde UNICEF estamos muy orgullosos de trabajar con el gobierno en estas importantes acciones y reiteramos nuestro compromiso en apoyar estas y todas las tareas necesarias para la adecuada alimentación y nutrición de la niñez mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Y para cerrar las participaciones, le pediré al doctor Cristian Morales Furingman, representante de OPS-OMS en México, que nos dé su perspectiva. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a usted, en particular a ti, querido Rui. Un saludo al subsecretario, doctor Hugo López Gatell, y a todos los que nos acompañan esta mañana. Esta cumbre sobre los sistemas alimentarios tiene el propósito de establecer nuevas medidas, soluciones y estrategias para lograr el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través, en este caso particular, de los sistemas agroalimentarios. De hecho, el funcionamiento actual de los sistemas agroalimentarios son la muestra elocuente de lo que los seres humanos estamos haciendo con nuestra propia madre tierra y en la organización de nuestra sociedad. 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia a nivel mundial, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas por año. El planeta Tierra genera 2 veces más alimentos de los que sus 7.000 millones de habitantes precisan para vivir, a pesar de lo cual
Cerca de 1.000 millones de personas se encuentran en situación de hambre crónica, lo cual debe haber aumentado sin lugar a dudas con la pandemia. Ya se dijo, la ENSANUD 2018 indica que 10% de los adultos de México tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y 18% de diabetes de hipertensión arterial. Además, y quizás más grave, entre 2 y 5 millones de personas de población adulta tiene alguna de estas enfermedades y aún no lo saben. No podemos en este contexto no referirnos a la situación actual de la COVID-19, ya que son justamente, como lo indicó el doctor López Ridaura, la hipertensión y la diabetes los principales factores de riesgo de formas graves de COVID-19, y subyacente a estos padecimientos está la pandemia de sobrepeso y obesidad causada por el sistema agroalimentario actual. Al día de ayer se contabilizaban 229 millones de contagios confirmados por laboratorio a nivel mundial, 38% de los cuales vienen de la región de las Américas, y 4,7 millones de fallecidos, con 45% en proveniencia de las Américas. En México estamos en una fase de clara tendencia a la baja en esta tercera ola, pero el mundo, nuestra región y México también, con alrededor de 70.000 casos activos, seguirán viviendo una situación de alta complejidad que puede afectarse aún más por la llegada de nuevas variantes. Por ahora, Delta ya nos está causando muchos problemas. Vemos entonces la importancia que tiene incidir sobre el sobrepeso y la obesidad para disminuir o contener la incidencia de hipertensión y diabetes, y con esto mitigar el peso de la morbimortalidad por COVID-19, así como por cardiovasculares, cánceres y otros padecimientos. El desarrollo tecnológico en el procesamiento de los alimentos nos ha invadido con una dieta a base de productos difíciles de asimilar para nuestra biología, lo que nosotros llamamos productos ultraprocesados. El objetivo de la producción de alimentos para resolver una necesidad humana básica deja de tener sentido porque responde a una lógica de mercado que no tiene nada que ver con esa necesidad humana de nutrirse, más cuando sabemos que somos lo que comemos. En este proceso de ruptura con la naturaleza, hemos perdido el sentido de la relación entre nuestras necesidades humanas y la forma de satisfacerlas. El sistema alimentario debe cambiar para no seguir en esa dinámica hegemónica que ha llevado a la doble carga por desnutrición y por exceso de sobrepeso y obesidad, que es el principal factor de riesgo de las principales causas de muerte en México y la mayor parte de los países. Estas son enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y ahora COVID-19. Como parte del esfuerzo para enfrentar esta pandemia de sobrepeso y obesidad, México ha tenido un avance significativo al implementar el etiquetado frontal de advertencias sobre el exceso de azúcar, calorías, grasas y sal, incluyendo dos advertencias fundamentales para la protección de la salud de niñas y niños respecto del uso de edulcorantes y cafeína. La validez de estas medidas para disminuir el consumo de estos productos ultraprocesados ha sido ya demostrada en otros países de la región, como por ejemplo en el caso de Chile. Según el Lancet, una de las revistas especializadas de mayor prestigio en el sector de la salud, en Chile, donde se hizo una intervención similar de etiquetado frontal de alimentos en 2016, la cantidad de calorías consumidas disminuyó de 16,4 kilocalorías per cápita por día, o 3,5%. El consumo de azúcar bajó de 11,5 kilocalorías per cápita por día, o 10,2%. Se observó también una disminución de 2,2 kilocalorías per cápita de grasas saturadas, o 3,9%. Por último, bajaron las compras en calorías del orden del 23,8% y del 36,7% en sodio. Desde OPS consideramos que hay necesidad de cambiar el paradigma hegemónico de organización, articulación de los sistemas alimentarios que respondan a las necesidades humanas y no a los intereses y al lucro de la industria. Respaldamos en este sentido el proceso llevado a cabo por el gobierno mexicano, que en preparación de la cumbre generó un amplio proceso de participación con, como nos lo decía la colega de FAO, diálogos nacionales con más de 1.000 participantes directos y más de 90 instituciones y organizaciones a nivel nacional. Quisiéramos también reconocer en este esfuerzo participativo el rol coordinador de la Secretaría de Salud y en particular de su convocante, el doctor Ruy López Ridaura.
En este esfuerzo preparatorio del gobierno mexicano debe destacarse el cuidado para que en la definición de posiciones nacionales se haya tenido el cuidado de preservar los conflictos de interés, pues la única forma de establecer a futuro sistemas alimentarios que respondan a las necesidades humanas es separarlos de esos intereses económicos de unos pocos que afectan la salud de los muchos. Como Organización Panamericana de la Salud, consideramos también que en México hay condiciones de optimismo para este replanteamiento urgente y necesario de los sistemas alimentarios. Consideramos que GISAMAC es el espacio idóneo desde el Ejecutivo para liderar este proceso post-cumbre, pues su génesis responde a esta necesidad de un trabajo multisectorial que establezca como eje articulador las políticas alimentarias, la necesidad de revertir esta pandemia de enfermedades crónico-degenerativas, sobrepeso y obesidad, que además agravan la pandemia de COVID-19. Como OPS también, en articulación con nuestras agencias hermanas, estaremos atentos a todas las iniciativas post-cumbre para apoyar la posición del Gobierno de México hacia las iniciativas globales de carácter normativo, orientadas a proteger particularmente a las nuevas generaciones de los determinantes comerciales de la mala alimentación, como el marketing de los productos ultraprocesados y otras normativas. Los inmensos esfuerzos de los cuales somos testigos que está haciendo México para modernizar su sistema de salud. ¿Por qué? Porque la salud y el bienestar necesitan del aporte de estos determinantes sociales y medioambientales como son la alimentación, la nutrición y el medio ambiente. El sistema de salud necesita de estos aportes para asegurar su transformación y para que realmente apunte a las necesidades de las personas, sus familias y comunidades y se reorganice en redes integradas de servicios de salud basadas en APS, donde nos encontremos con agricultura, con educación, con medio ambiente, con economía y con el desarrollo sostenible finalmente. Estos son elementos esenciales para materializar el tan anhelado derecho a la salud con un sistema de salud que sea más resiliente, más eficiente, más equitativo, financiado adecuadamente, imbricado en la comunidad y, por supuesto, recogiendo el aporte intersectorial. Para esto pueden seguir contando, como hasta ahora, con el apoyo de la OPS-OMS en nuestros equipos de México, de Washington y de Ginebra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y con esto terminamos.